Vamos a pasar a la parte un poquito más técnica. Vamos a empezar por el material de transfusión que necesitamos. Obviamente necesitaremos un catéter para para empezar con la transfusión. Si no podemos ponerle una vía intravenosa a nuestro paciente, la siguiente vía que podéis abordar es la vía intraósea, pero esto es bastante poco común en perro y en gato. Intentad siempre poner un catéter lo más grande posible y recordar que el calibre mínimo para perros es el 20G, que es el rosa que tenéis aquí en la imagen, y en gatos es el 18G, que es el azul que tenéis al lado. Obviamente necesitaremos un sistema de infusión, pero no puede ser un sistema de infusión cualquiera, tiene que ser un sistema de infusión con filtro específico para transfusiones. Y después necesitaremos, obviamente, nuestra bolsa de producto sanguíneo, sea cual sea. No solo se hacen transfusiones con sangre fresca, también se hacen transfusiones de concentrados de eritrocitos, de plasma, de concentrado de plaquetas, etcétera, etcétera. Hablaremos un poquito más adelante de cómo preparar este material. Después podemos utilizar también una bomba de transfusión. No es estrictamente necesario, podéis hacer una transfusión sin una bomba, pero la bomba siempre hace que el procedimiento sea más fácil y más exacto. Pero tened cuidado porque no todas las bombas son compatibles con una transfusión. Hay algunas que pueden causar hemólisis, con lo cual tenemos que verificar la compatibilidad de la bomba con la transfusión. Por ejemplo, las Niki que tenéis aquí en la pantalla, esta de aquí de la izquierda, suelen ser compatibles con la transfusión sanguínea y las de infusión con jeringuilla también suelen serlo, aunque hay una limitación de volumen importante. Os he puesto aquí el Ringer lactato tachado en grande y este cuadro de aquí porque es importante que no utilicéis Ringer lactato ni en el catéter de transfusión para hacerle un flash ni en el sistema de infusión, bueno, en el sistema que vais a utilizar para la transfusión para drenarlo, porque el Ringer lactato produce microaglutinación y predispondrá a la formación de coágulos en nuestro paciente, lo cual es algo que obviamente no queremos. Así que utilizar suero salino fisiológico, que es lo más sencillo y lo que tendréis todos a vuestra disposición. Vamos a empezar a responder las preguntas que hemos hablado en el índice. La primera de todas, ¿cuándo realiza una transfusión? Bueno, el motivo más frecuente por el cual está indicado realizar una transfusión es obviamente la presencia de anemia, ¿no? Un hematocrito bajo. Pero tenéis que tener en cuenta que un hematocrito bajo no siempre va a requerir de una transfusión. Tenemos que valorar el caso de forma global. Es decir, tenemos que ver cuál es el estado del paciente, cuáles son sus signos clínicos, qué tipo de anemia tiene, por qué ha surgido esta anemia, qué otras patologías tiene el paciente, etc. Siempre hay que valorar el caso global, pero también tenemos unas pequeñas guías de lo que denominamos hematocritos trigger, que son unos hematocritos por debajo de los cuales estaría indicado en cada situación específica realizar una transfusión. Aquí tenéis tres ejemplos. Por ejemplo, en una hemorragia aguda con hipovolemia, por ejemplo, un gato que han atropellado y tiene una hemorragia interna, el hematocrito trigger será más elevado porque tendremos que compensar la falta de hematocrito y al mismo tiempo la falta de volumen sanguíneo, la falta de presión sanguínea. Sin embargo, en un animal que tenga una anemia crónica no regenerativa, es un proceso crónico, el animal ha desarrollado ya mecanismos compensatorios a esta anemia, veis que los hematocritos trigger son mucho más bajos, los hematocritos por debajo de los cuales estaría recomendado hacer una transfusión. Con lo cual, no quiero que os quedéis con esto específicamente, simplemente quiero que os quedéis con el concepto de que un hematocrito bajo o un solo valor de hematocrito no siempre es válido para justificar una transfusión. Tenéis que siempre valorar el caso global. Ahora, ¿cómo realizar la transfusión? Bueno, hay distintos pasos que tenemos que seguir. Obviamente tendremos que calcular el volumen que vamos a transfundir y después tendremos que, a la hora de realizar la transfusión, prevenir contaminaciones y después preparar el producto sanguíneo que vamos a hacer, purgar el sistema, obviamente, y después comenzar la administración. En cuanto al volumen sanguíneo a transfundir, tenéis aquí la fórmula para sangre fresca, de cuánta sangre tenemos que transfundir a nuestro paciente. Tened en cuenta este factor de corrección, ¿vale? En esta fórmula, si tenéis un gato tenéis que usar 60, si tenéis un perro tenéis que usar 90. Podéis utilizar también la regla general que tenéis un poquito más abajo. Si quiero aumentar el hematocrito de mi paciente un 1%, tengo que transfundir aproximadamente 2 mililitros por kilo de sangre fresca. Esto es una regla un poco más rápida, pero menos exacta. Si tenéis el tiempo para poneros con la fórmula, es mejor que lo hagáis con la fórmula. Si el producto que vais a transfundir no es sangre fresca, sino que es, sangre entera, sino que es concentrado eritrocitario o plasma fresco, normalmente los rangos son de 6 a 12 mililitros por kilo, de forma general. Esto es un poquito más fácil de calcular. Obviamente tenéis que siempre prevenir contaminaciones, es muy importante en el caso de las transfusiones, es ya importante simplemente a la hora de poner un catéter y administrar fluidoterapia, pero en el caso de las transfusiones es muchísimo más importante porque esta sangre fresca o todos estos productos hemoderivados que vayáis a administrar son caldo de cultivo para microorganismos, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado y prevenir contaminaciones bacterianas, porque aparte de los problemas que tendrá vuestro paciente
por los cuales necesitará la transfusión, no queréis añadirle una sepsis por haberle metido un producto intravenoso contaminado con bacterias. Con lo cual es importante que apliquéis higiene a nivel personal, vosotros con el lavado de manos, etcétera, como a la hora de preparar todo el sistema, prepararlo de manera estéril, conectar el sistema a la bolsa y luego conectar el sistema al paciente, asimismo como la colocación del catéter. Después vamos a preparar el producto sanguíneo. La preparación se basará en cómo viene el producto, si viene refrigerado o congelado. Si el producto viene refrigerado, lo mejor es no calentarlo de forma activa, sino dejar que antempere a temperatura ambiente. Esto es así porque el calentarlo activamente disminuirá la viabilidad celular y además incrementará el riesgo de sobrecrecimiento microbiano. Por lo tanto, si lo dejáis a temperar alrededor de 30-60 minutos, simplemente en la sala donde estéis, suele ser más que suficiente para realizar la transfusión de manera correcta. Por ejemplo, como tenéis que preparar tantas cosas, tenéis que lavaros, tenéis que poner el catéter, preparar el sistema de infusión, etcétera, etcétera, lo ideal es que saquéis la bolsa primero, la dejéis a temperar, preparáis todo lo demás y a la hora de hacer la transfusión seguramente ya esté atemperada. Ahora, si el producto está congelado, sí que tenéis que descongelarlo. Lo ideal es utilizar una incubadora o descongelarlo al baño María durante más o menos 30 minutos. El microondas no está recomendado para realizar el descongelamiento de estas bolsas congeladas. Recordar a la hora de purgar el sistema de infusión, no utilicéis Ringer lactato, por favor, utilizar suero salino fisiológico por el tema de los coágulos que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo realizamos la transfusión? Vale, ya tenemos todo preparado, tenemos nuestro paciente, el catéter, la bolsa temperada, está todo listo, tengo mi volumen calculado. ¿Qué hago ahora? Bueno, la transfusión básicamente se va a poder dividir en 2 fases o 3, dependiendo de cómo la queráis hacer. Pero las 2 fases más básicas son las que tenéis aquí. Una fase inicial o fase de test, en la cual lo que vamos a ver es si el animal responde de manera negativa a la sangre transfundida. En esta fase tenemos que utilizar velocidades muy lentas, de 0,25 a 2 ml por kilo hora. La duración de esta fase es más o menos un cuarto de hora, 20 minutos, una cosa por el estilo, y aquí tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo de nuestro paciente, ¿vale? Exámenes físicos generales como mínimo cada 5 minutos. Si lo queréis hacer más frecuentemente, perfecto, ¿vale? Para poder detectar cualquier tipo de complicación que pueda surgir en esta fase, que es la más crítica. Una vez hemos superado esta fase, si el paciente está estable, está correcto y no vemos ningún tipo de reacción adversa a la transfusión, podemos aumentar la velocidad y pasar a la fase de transfusión estándar, que he querido llamar, o de la transfusión tal cual como tiene que ser, en la cual aumentamos la velocidad, ¿vale? A unos 5 o 10 mililitros kilo hora, aunque se puede aumentar un poquito más, lo veremos más adelante, y continuamos con esta velocidad hasta utilizar todo el volumen calculado. Los exámenes físicos o el seguimiento del paciente no tienen por qué ser tan exhaustivos en esta fase, ¿vale? Pueden ser cada 15-30 minutos, ¿vale? 30 minutos como máximo. Tened en cuenta que aunque es menos probable que haya complicaciones en esta fase, sigue siendo bastante probable que hayan complicaciones, con lo cual no podemos dejar al paciente sin monitorizar, aunque ya hayamos pasado la fase inicial. Hay ocasiones en las que en vez de hacer fase test y luego ya pasar a la velocidad final, se hace un incremento gradual de la velocidad. Es decir, empezamos a 0,25 o 2 mililitros kilo hora, pasamos la fase test, pasamos a 5 mililitros kilo hora, por ejemplo, dejamos pasar media hora, una hora, y si todo está estable ya pasamos a 10 mililitros kilo hora, ¿vale? Hay gente que lo hace así también y es perfectamente correcto. Factores que tenéis que tener en cuenta durante la transfusión. No se pueden administrar otras medicaciones ni tampoco comida durante la transfusión. Y además tened en cuenta que el catéter de la transfusión nunca, ni antes, ni durante, ni después, se puede utilizar para administrar otras medicaciones. El catéter de la transfusión es para la transfusión y ya está. O sea, que si podéis tener al paciente con 2 catéteres, ideal. Uno para las medicaciones y todo lo demás y el otro para la transfusión. La velocidad máxima que podéis utilizar es de 22 mililitros kilo hora, pero esta velocidad está reservada para ese caso que comentábamos anteriormente de hemorragia aguda hipovolémica, en la cual el animal ha perdido grandes cantidades de sangre y además grandes cantidades de sangre, con lo cual tiene un hematocrito más bajo y una presión más baja, porque ha tenido una disminución del volumen sanguíneo considerable. Este es el único caso en el cual se utilizan velocidades tan elevadas. Normalmente utilizáis la velocidad de 5 a 10 que hemos comentado anteriormente. Sin embargo, en pacientes en los que tenemos un riesgo de sobrecarga vascular, los típicos cardiópatas, la velocidad no puede superar los 4 mililitros por kilo hora, ¿de acuerdo? Para no aumentar el riesgo de sobrecarga vascular. La duración de la transfusión, en general, no debe superar las 4 horas porque
cuanto más dura la transfusión, mayor es el riesgo que asumís de que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Os he puesto un pequeño asterisco en este último punto porque veréis que choca un poquito con el punto anterior. A veces, si tengo un paciente que es cardiópata, que tiene riesgo de sobrecarga vascular y no puedo superar los 4 mililitros hora, para transfundirle el volumen que he calculado anteriormente necesito más de 4 horas para realizar la transfusión entera. En estos casos sí que podéis realizar la transfusión en más de 4 horas, no es lo ideal, pero no os queda otra opción, ya que el incrementar la velocidad para entrar dentro de esas 4 horas no estaría recomendado. Es mejor que asumáis el riesgo del sobrecrecimiento bacteriano, siempre haciendo las cosas, como hemos comentado, con la mayor limpieza posible, que no que incrementéis la velocidad y aumentéis el riesgo de sobrecarga vascular en nuestro paciente.